Invito a los anfitriones para que pasen por cada uno de sus puestos. Y vamos a darle gracias al Señor por la bendición, por la provisión que Él nos da cada día, su bondad, su amor y fidelidad. Señor, gracias porque, como nos enseña el apóstol Pablo, citando tus propias palabras, hay más bendición, es más bienaventurado dar que recibir. Permítenos a nosotros entender eso, guardarlo en el corazón, reconocer que tu bondad, tu fidelidad, tu amor se manifiestan en todo momento en medio de nosotros. Que hoy podamos reconocer a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, quién eres tú en medio de nosotros. Adorarte con el fruto, con la bendición que tú nos has dado primero a nosotros. Oramos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor en medio de la congregación, en medio de la iglesia, para quienes nos ven a través de la virtualidad y para quienes están acá presentes en esta mañana. Estamos muy gozosos, felices de tenerles una vez más con nosotros. Mi primer sermón en el encuentro lo prediqué acá. Yo ya he hecho alusiones a ese sermón en algunos momentos, en otras predicaciones. Ese sermón lo prediqué por una invitación que me hizo el pastor Álvaro a la iglesia para predicar su palabra. Pero ese fue un sermón, bueno, esa fue una predicación en la que yo vine, como diríamos nosotros vulgarmente, ganso ciego. ¿Sí? Vine sin saber a qué venía, yo vine a predicar, pero en el consejo, en el equipo pastoral, ya había un proyecto de hacer un llamado a este servidor a venir a pastorear, a servir en medio de la iglesia, pero yo no sabía. Ese sermón era como una especie de medidor, si estaban buscando a ver cómo era, cuántas herejías predicaba yo, a ver si era el tipo que iban a invitar a venir acá a predicar, y me parece muy sano que se haga de esa manera, y lo prediqué en septiembre del 2018. ¿Quién se acuerda del título de ese sermón? Mientras estaba pensando, yo voy a tomar un poquito de agua que estoy como sediento. Lo paradójico de eso es que el título de ese sermón, basado en el Salmo 78, los primeros versículos, era pedagogía del recuerdo. El Salmo 78, cuando usted en su casa tome el tiempo, lea el texto una vez más, es un recuento de la historia de Israel, específicamente de los hechos que sucedieron, de lo que Dios guió en medio de la salida de Egipto y el paso por el Mar Rojo. Es un recuento de la historia de Israel, en el que constantemente, en el desarrollo del Salmo, se observa cómo Dios ha obrado en medio de la vida de su pueblo y cómo su pueblo ha endurecido su corazón y no lo tiene presente. Pedagogía del recuerdo, porque cuando usted lee el texto, sobre todo los primeros versículos, hay un desafío de parte de Dios de enseñar, de instruir, de enseñarle a las generaciones que vienen la verdad de la palabra de Dios, la verdad de lo que Dios ha hecho, recordarle, Dios ha estado en medio de nosotros. Una de las frases de ese sermón que prediqué hace ya casi en diciembre, más de 2 años, era: el olvido es una de las tragedias más grandes del pueblo de Dios. Olvidarlo a Él
Es una tragedia para el pueblo de Dios, porque el olvido revela nuestra rebeldía contra Dios, la dureza de nuestro corazón. Olvidar a Dios revela un corazón desagradecido. Imagínense, abandonar, olvidar al Dios que ha sido bondadoso, que ha sido bueno, que ha dado a manos llenas. El olvido revela nuestra incapacidad, nuestra maldad, producto de la caída, lo que somos nosotros como seres humanos. Hace unos meses, en el mes de noviembre, para ser más exactos, el pastor Álvaro trajo con nosotros, compartió con nosotros una predicación muy interesante, muy bonita, muy reveladora y muy fuerte, basada en Jueces capítulo 2. Esa predicación hacía alusión a aquella generación que se levantó después de Josué y los ancianos que sirvieron al lado de Josué, Jueces capítulo 2. Y en esa predicación el pastor hacía énfasis en un término, y es que en el versículo 11 dice el texto que se levantó una generación que no conocía al Señor, que no conocía a Jehová ni las obras que Él había hecho. Cuando uno se va y estudia a profundidad el texto y el contexto, se da cuenta que ese no conocía, y el pastor nos lo compartía ese día, no significa que ellos no supieran quién era Dios. Más bien es un desconocimiento de Dios. Es decir, yo sé lo que has hecho, pues no me importa, te dejo en el olvido. Y ese es un descalabro terrible para el pueblo, porque desconoce a aquel que los ha sostenido, desconoce a aquel que ha sido bueno, como diríamos nosotros vulgarmente, como el perro que le muerde la mano al que lo alimenta. Algo así. Así es el pueblo de Dios. Constantemente estamos metidos en esa realidad que confronta nuestro corazón y que revela lo que somos nosotros como seres humanos. Deuteronomio es el libro que se eligió en el año 2019 para el desarrollo de las predicaciones, y ese desarrollo de predicaciones se presentó en el marco de un lema, el hágase tu voluntad. A mí no se me olvida el letrero que viene en la mitad, era un letrero negro y en la mitad, uno como estos, pero era negro y en la mitad con una palabra, unas palabras doradas, unas letras doradas, en toda la mitad grande estaba el hágase tu voluntad, y la base era la predicación del libro de Deuteronomio. Ahora, vamos a hacer algunos recuentos en esta mañana, porque nosotros paramos el libro de Deuteronomio el año pasado. La última predicación de Deuteronomio fue hace un año, casi un año, el 8 de marzo del año pasado, fue la predicación del libro de Deuteronomio, la última predicación en Deuteronomio capítulo 12, a cargo del pastor Álvaro. Y una de las cosas que necesitamos hoy es hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora, para que no se nos olvide. O sea, vamos a recordar un poquitico. Voces de la Comunidad fue muy intencional en ese aspecto. Deuteronomio no es una segunda ley. El nombre del libro, Deuteronomio, indica una segunda ley, o por lo menos sería ese el resultado, pero en realidad es el recuerdo que Dios provee para que su pueblo tenga presente lo que Él ha hecho. Es el recuerdo que Dios trae, es una repetición de la ley, una reiteración de la ley. No es una nueva ley, aunque el libro tiene algunas leyes nuevas. En realidad, en lo macro, el libro no es otra ley, es la ley de Dios repetida al pueblo a puertas de entrar a la tierra prometida, para que no se les olvide. Y eso es muy importante, para que no se te olvide. Ojo pues, yo ya les dije el título de la predicación de cuando yo vine la primera vez a predicar. Espero que no se les olvide. En algún momento de la historia volveré a preguntar, ¿cuál fue el título de la predicación que prediqué el primer día que vine a la iglesia? Y espero que usted me diga: pedagogía del recuerdo, ¿sí? Recuérdelo, manténganlo en la memoria. Eso va a ser muy importante en el desarrollo de esta predicación. Deuteronomio es una carta de amor que invita a la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Mi pueblo que ha sido rebelde, pero que yo los he amado con amor eterno, como un padre ama a sus hijos, como un esposo
que tiene las agallas de perdonar a su esposa que le ha sido infiel y vuelve y se para delante de ella y le dice: renovemos nuestros votos matrimoniales. En las predicaciones de Deuteronomio, recuerdo, una vez estábamos hablando de eso, de renovación del pacto, y yo les hablaba de lo fácil que es uno pararse delante del pastor, del notario, del sacerdote, en su caso, a dar sus votos cuando uno se va a casar. Cuando uno entra, ¿sí? Uno va ganso ciego, ¿sí? Uno no sabe lo que le espera, ¿sí? Uno la ve y está ella todavía no ha sacado las uñas, está bien, toda linda, toda postrecito, toda pulcra, ¿sí? Y uno está parado temblando, no del terror de lo que le van a hacer, sino de la emoción y de la felicidad. Y cuando usted está ahí parado y tiene que decir los votos, eso es una belleza. Uno dice: hasta que la muerte nos separe, eso vamos a disfrutar y eso va a ser una cosa maravillosa. 20 años después, cuando ya se ha vivido y cuando ya se ha enfrentado a su esposa, y cuando ha tenido que sufrir las verdes y las maduras, renovar los votos y pararse otra vez delante de la comunidad, delante del pastor y decir: yo sigo con esta mujer hasta que la muerte nos separe, eso es un verdadero desafío. Después de todas las situaciones que han vivido, de los momentos bonitos que aparecen en las fotos y de los momentos oscuros, esos días en los que uno quiere matar a su esposa, no me diga que usted nunca ha pensado en eso. Aquí, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros evangélicos, ¿sí? Que nosotros nos miramos y decimos: ay no, yo nunca he pensado. Cosas las que se le ha pasado a usted por la cabeza en esos días en los que la doña lo trata con esa belleza. Oiga, ¿usted cuándo se va a levantar? Usted le provoca, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo va a hacer tal arreglo? Richard, ya pegó esa cosa, ¿cierto que sí? Ha pasado. Y usted ha sentido por dentro ese deseo de agarrar su cuello y darle un besito. ¿Cómo no? Renovar el pacto, ahí es difícil. Y eso es lo que está pasando en Deuteronomio. Deuteronomio es una renovación del pacto. El esposo que se para delante de la esposa infiel y le dice: volvamos a renovar nuestros votos matrimoniales. Eso es Deuteronomio. Deuteronomio, aunque en muchos contextos se ha observado desde la perspectiva de la retribución, es decir, yo hago esto para obtener esto otro, por la misma calidad legalista del libro. En realidad es un tratado de la gracia de Dios, cómo Dios renueva su amor por su pueblo, cómo Dios viene y se para delante de su pueblo y le dice: yo estoy acá para amarte y te desafío a que me ames, pero yo quiero que sepas que te amo y que mi amor es inagotable. El panorama de Deuteronomio, lo que hemos visto hasta ahora entre los capítulos 1 al capítulo 12, sobresale, resalta un grito, y el grito es: recuerda, no me olvides. Recuerda, ten presente en tu cabeza, ten presente en tu corazón, no me olvides. Uno tendría que pensar en una especie de panorama del libro de la siguiente manera: ¿qué hemos visto hasta ahora en el libro de Deuteronomio? En primera medida, hemos visto un breve recuento, un breve recorrido por la historia de Israel y su paso por el desierto. Deuteronomio constantemente está haciendo eso, está recordándole a Israel: yo los he traído por este desierto durante 40 años. Ese es uno de los elementos claves en la lectura de estos primeros 12 capítulos. Dios le recuerda a su pueblo: trae a la memoria cómo hemos caminado este desierto, cómo los saqué de Egipto, cómo pasaron el Mar Rojo y cómo yo los sostuve en medio de las penurias del desierto durante 40 años. También, en segunda medida, es la repetición de la ley y el llamado a la obediencia. Una vez más, ese tema, esa clave que junta lo que Dios le ha propuesto a su pueblo y las demandas de Dios a su pueblo, donde le dice: venga, pongámonos en pacto, entremos en pacto. Y en tercera medida, es una reiteración
de la promesa. Yo los voy a llevar hasta la tierra. Recuerden, aquí el pueblo está a portas, está listo para entrar a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente en nuestro corazón es que el libro de Deuteronomio es un llamado al recuerdo, es un refrescar la memoria, es un venir a cuentas con Dios y traigan a la memoria para que sepan quién soy yo. Así que en esta mañana, y a manera muy rapidita, haciendo ese mismo recuento de el libro de Deuteronomio, de los primeros 12 capítulos, vamos a observar 3 manifestaciones de la gracia de Dios que su pueblo no puede olvidar. 3 manifestaciones de la gracia de Dios que su pueblo no puede dejar en el olvido. Y esas 3 manifestaciones con la clave, con el llamado, recuerda. La primera manifestación, Dios le dice a su pueblo: recuerda, yo he sido tu protección y provisión. La segunda manifestación: recuerda, yo te he dado mi palabra. Y la tercera manifestación: recuerda, yo siempre cumplo mis promesas. Ahí están, 3 manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Por qué gracia? Porque Dios está recordándole a su pueblo con amor que lo ame, recordándole que Él los ha amado a ellos primeros. Recuerda, yo he sido tu protección y provisión. En diferentes momentos de esta porción, el capítulo 1 y el capítulo 12, hemos visto a Dios recordarle a Israel que Él ha estado en medio de ellos, que Él ha sido su Dios. En el capítulo 2, por ejemplo, versículo 7, le dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Es un recuerdo. Recuerda que has venido por el desierto, pero que yo he estado allí. Yo he dado la provisión y te he protegido en medio de la aridez, en medio de la resequedad, en medio de la ansiedad, de la sed del desierto. Yo he sido la fuente que te ha dado de beber. Yo he sido tu alimento. Yo te he guardado en medio de tus enemigos. El desierto ha sido inclemente, pero yo he estado contigo. No lo olvides. El desierto, 40 años. Mira lo que dice el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, versículo 2: y te acordarás, una vez más, el tema del recuerdo que está siempre plasmado en el desarrollo, en las líneas del libro de Deuteronomio. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios le está recordando a Israel, en ese paso por el desierto, en ese caminar desde la salida de Egipto hasta acá, listos para entrar a la tierra, yo he sido protección y provisión. Yo te he guiado. Y esto es muy interesante, porque cada momento de la historia de Israel tiene las huellas de Dios sustentándolos. No existe un solo momento de la historia del pueblo de Dios en el que no deba recordar que Dios los ha cargado, como Él mismo les dice cuando habían salido de Egipto, en Éxodo capítulo 19, que les dice: yo los he cargado como en alas de águila, yo los he cuidado como el ave cuida a sus polluelos. Yo he sido la protección y la provisión para ustedes. No lo olvides. El recuerdo de lo que Dios ha hecho debería invitar a la adoración.
Traer a la memoria lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo debería ser una excusa perfecta para adorarlo, para reconocer su gracia, para reconocer su fidelidad. No lo olvides, ten presente siempre la bondad del Señor. No lo saques de tu memoria, manténlo presente. Hay algo que a veces uno pasa por encima cuando hace una lectura de esto de los 40 años. 40 años parecen muy poquito cuando uno los lee ahí por encimita, ¿cierto? Uno dice, 40 años, sí. Pero 40 años es mucho tiempo, ¿sí? Esta semana yo cumplo 42. No les voy a decir el día, eso les queda como tarea para que lo averigüen. ¿Listo? No tienen que mandar regalos, no tienen que invitar a almorzar, tranquilo, no se preocupen, eso no es una obligación para ninguno de ustedes. Pero cuando yo pienso en 40 años, 40 años es mucho. 40 años es una vida ya con muchas cosas. Esa es la experiencia de Dios con ellos en el desierto. Y piensen en eso, es en el desierto. 40 años, digamos, viviendo medianamente bien, sin ninguna complicación, tranquilos en medio de la vida, no es algo tan desafiante. El desafío acá es entender esos 40 años en medio del dolor, de la aflicción, del golpe, del clima, del calor, de todo lo que implica estar de los peligros del desierto. Aparte de que era un pueblo expuesto, era un pueblo nómada que caminaba jornadas en el desierto, pero ahí estuvo Dios, ahí estuvo presente, y es lo que Dios le está diciendo a Israel: no olvides. Sería imposible que Israel lo olvidara, creería uno, pero no es así. Fíjense lo que dice el versículo 2, a mí me parece de Deuteronomio capítulo 8. Este texto para mí siempre ha sido muy revelador. Cuando Dios le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabe una cosa? Siempre que Israel fue probado en el desierto, siempre reveló lo que había en su corazón. Cuando llegaron a las aguas amargas, renegaron contra Dios y Moisés. Cuando fueron a entrar a la tierra prometida y vieron que habían hombres muy grandes que ellos llamaron gigantes, renegaron contra Dios y Moisés y le dijeron a Moisés: nos hubiéramos muerto en Egipto. Cuando estaban comiendo del maná en el desierto, dijeron: preferimos morirnos de hambre que comer más de esa cosa, queremos carne. Siempre Israel en medio del desierto reveló lo que había en su corazón. Se olvidaban de lo que Dios había hecho. Y posiblemente muchos de nosotros, en medio de la aflicción, en medio de situaciones desérticas, críticas, nos olvidamos de nuestra protección y provisión que provienen del Señor. Dios le está diciendo: no lo olvides, tenlo presente en tu corazón, en tu mente, en tu alma, tenlo ahí. Yo soy tu protección y provisión. Cuando estaba preparando la predicación, recordé una de las épocas más difíciles que vivimos como familia. No estaba casado, todavía era soltero. Habíamos llegado a la ciudad de Medellín con mi señora madre y mis dos hermanitas en una situación, digamos, más o menos normal, pero cuando llegamos acá a la ciudad fue muy difícil. Tuvimos un periodo muy duro. Posiblemente algunos de ustedes no lo han vivido, pero para nosotros fue un tiempo muy difícil. Estábamos muy mal y no teníamos, realmente no teníamos casi alimentos. Fue un tiempo muy difícil. Y se me viene a la mente un momento puntual. Estábamos una vez sentados en el comedor, a la mesa, mi mamá, mis dos hermanitas y yo, comiendo arroz con, no recuerdo si era chocolate o aguapanela. No había nada más, nada para echarle a eso, absolutamente nada. Ni un tomatico con sal, ni un huevito, no había nada, era arroz solo, ¿sí?
Y estábamos comiéndonos, mirándonos la cara, tratando de sobrellevar la situación. Resulta que nosotros vivíamos en una casa y en el segundo piso, nosotros vivíamos en el segundo piso y el primer piso se conectaba por el patio con el segundo piso. Y los vecinos del primer piso estaban fritando tajadas de maduro. Y mientras nos estábamos comiendo el arroz solito, subió ese olor fragante de tajadas de maduro fritas. Y nosotros nos miramos y nos pusimos a llorar, literalmente, los cuatro. Y tratábamos de oler para que capturar ese olor y comer arroz y que nos supiera a algo diferente. Cuando pienso en eso y pienso en el trayecto de la vida, en lo bueno que ha sido Dios, a veces me sorprendo de que en otros momentos de mi vida, como Israel, olvido las bondades del Señor, lo que Dios ha hecho para sustentarnos a nosotros durante estos años. Recuerda, yo he sido tu protección y provisión. No lo olvides. Recuerda, yo te he dado mi palabra. Es lo que dice el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Recuérdalos, manténlos presente, atesóralos, como decía una de las voces ahora en medio de voces de la comunidad. La palabra del Señor revelada a su pueblo. Ahora, las leyes que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha dado a su pueblo, son mucho más que una serie de mandamientos, estipulaciones y decretos legalistas. Son el pacto, ahorita lo decíamos, el pacto de Dios con su pueblo, la palabra de Dios que garantiza la vida que Él provee para su pueblo. Es palabra viva que confronta el corazón, pero que anima. Es la palabra de verdad que revela al Dios glorioso y lo acerca a su pueblo, que le dice a su pueblo: mira, estoy acá en medio de ti. La repetición de la ley es la renovación del pacto. Dios le está diciendo a Israel con su pacto: tú eres mío, tú me perteneces, yo soy tu Dios, te elegí para ser mi hijo, para ser parte de mí, mi pueblo. La palabra del Señor es un regalo de Dios, gracia pura para su pueblo, para guardar a su pueblo. Las leyes escritas en el libro de Deuteronomio, en la palabra de Dios, son leyes que invitan a guardar el corazón de su pueblo para que viva conforme a la voluntad del Señor. Miren, el llamado a obedecer la ley no es un llamado a obedecer lo absurdo, más bien es un llamado a una relación íntima con Dios. Es Dios mismo invitando a su pueblo a que entre en pacto con Él. Es gracia porque engendra vida eterna en el corazón del que cree. Es un regalo de Dios. La ley de Dios, el hágase tu voluntad que resaltamos tanto desde que comenzó la predicación del libro de Deuteronomio. El énfasis del 2019 no es obediencia obligada. A veces nosotros pensamos en la obediencia desde la perspectiva de la obligación, del tengo que obedecer, pero realmente no es ese el punto. El punto es cómo Dios se gana el corazón de su pueblo y lo invita a que obedezca por un amor profundo al Dios único. Por eso el capítulo 6 del libro de Deuteronomio dice: oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jehová es el único Señor, es el único entre todos los que se llaman dioses en este mundo.
Es una invitación a la cercanía con el Dios que se ha revelado. Pero mire lo que dice el versículo 5, ahorita lo leíamos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El llamado a la obediencia es un llamado a amar al Dios que se ha revelado para rescatar, para salvar. A ese Dios que es protección y provisión. Es un llamado a una obediencia por amor del nombre de Dios. Eso es precioso. Esta semana, bueno, hace unas semanas, le compré 2 huevitos sorpresas a mis hijos. Ya toca comprar obviamente 2, ¿sí? Entonces compré los 2 huevitos sorpresas y llevé los huevitos, uno para cada uno. Entonces, los chinos agarran el huevo, lo destapan. La dinámica siempre es esa: ellos destapan el huevito, sacan el juguete, miran qué es lo que tienen y después se comen el chocolate. Bueno, esa es la dinámica con David. Con Pablo es diferente porque Pablo se come hasta el juguete y toca después desatorarlo para que bote el juguete. Porque el chino es galgo en todo el sentido de la palabra y si es dulce mucho más. Entonces David, esto pasó, ¿cierto? Agarra el huevo, lo parte a la mitad, saca el juguete, se come una mitad y deja la otra mitad sobre la mesa. Pablo abrió el huevo, sacó el juguete, se tragó su huevo entero y cogió el juguete y empezó a jugar, y en un descuido se comió la otra mitad del huevo de David. Entonces, mamá le pregunta a Pablo: Pablo, ¿por qué te comiste el huevo de David? Entonces el descarado llega y le contesta: es que mamá, hay que compartir. Ahora, sería precioso que toda la vida los pecados de nuestros hijos y la desobediencia de nuestros hijos nos produjera risa. Pero hay momentos en donde ver la maldad en el corazón de nuestros hijos, ver la dureza del corazón de nuestros hijos, nos produce tristeza. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Yo te he dado mi palabra para que la guardes, para que la obedezcas, no en una obediencia obligada, sino en una obediencia que demuestre tu amor por mí, porque me amas. Atesóralo en tu corazón. Yo quiero que sepas que esta palabra la he dado para guardarte, y quiero que la vivas para entender que al vivirla entras en relación conmigo, me demuestras tu amor, tu cercanía. Hijos, nosotros a veces no nos imaginamos el dolor tan profundo que le causamos a papá y a mamá con nuestra maldad. Cuando papá y mamá nos ven con un egoísmo que nos come el corazón. Cuando papá y mamá nos ven con una dureza que no queremos saber nada del Señor y de su verdad. Cuando papá y mamá nos ven en medio de nuestra deshonestidad. Es exactamente lo que pasa en el corazón de Dios. Cuando nos ve a nosotros duros, como dice tanto Frank, tosudos, sin amor por la palabra del Señor. Recuerda, yo te he dado mi palabra. ¿Cuántas veces olvidamos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces escuchamos otras voces y nos vamos por otras sendas, por otro camino? ¿Cuántas veces olvidamos la voluntad de Dios para vivir a nuestro antojo? Esa es la realidad nuestra. ¿Qué es para nosotros la palabra del Señor? ¿Qué es para ti? ¿Cómo la mantienes viva en tu corazón? Aquí cobran mucha fuerza las palabras del salmista, en el Salmo 119. Me encantan esta porción, los versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es el desafío que tenemos nosotros de mantener fija en nuestro corazón la palabra del Señor.
Es lo que Dios le dice a su pueblo a través de Moisés en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Manténlas ahí. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Manténla presente, manténla viva, no la olvides. ¿Qué hacemos nosotros para mantener viva la palabra del Señor? Para mantenerla presente en la mente y en el corazón. Recuerda, yo te he dado mi palabra. Una tercera manifestación de la gracia del Señor en este recuento del libro de Deuteronomio. Recuerda, yo cumplo mis promesas. Hermoso. Hay una relación directa, y esto es bien interesante, entre guardar la palabra y el cumplimiento de las promesas, el vivir a la plenitud en las promesas que Dios le había dado a su pueblo. En este caso, de manera muy puntual, la entrada a la tierra de Canaán. Capítulo 12, por ejemplo, el versículo 1, en una conexión con otros textos, y ahorita los voy a citar, solamente los voy a citar porque tienen el mismo fundamento. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis por poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Hay una conexión directa entre recibir y guardar la palabra y vivir a plenitud las promesas que Dios ha dado. Ese mismo concepto aparece en el capítulo 4, versículo 40, en el capítulo 5, versículo 36, en el capítulo 7, desde el versículo 12 y los siguientes, en el capítulo 11, versículos 31 y 32. Hay una conexión directa entre esa palabra que Él ha revelado y vivir a plenitud esa palabra que Él ha revelado para vivir y gozar de la tierra que Él ha dado. La llegada a Canaán para Israel era la confirmación de las promesas de Dios. Era entender que después de 40 años de caminar por un desierto, en medio del sufrimiento, en medio de la sed y en medio del cansancio, estarían llegando a su tierra. El Dios que los había sustentado en el desierto, ahora los sustentaría en la tierra que Él estaba proveyendo para Israel. Dios nos trajo hasta acá, era lo que ellos debían mantener en su corazón, y nos va a llevar a la tierra. Canaán para Israel era la tierra de la libertad. Ellos ya eran libres al salir de Egipto, pero llegar a Canaán tenía una connotación de propiedad. Ya no solamente estábamos deambulando por el desierto. Llegar a Canaán era llegar al lugar que Dios nos había dado. Eran los propietarios de la tierra. Era la bendición, era la abundancia, la seguridad que Dios les estaba proveyendo, identidad con Él. Canaán era refugio. Y como muchas veces se mencionó durante el transcurso de la historia de Israel, Canaán era el reposo para su pueblo. Como dice el Salmo 95, el reposo, la tierra que Dios estaba dando, el lugar donde la presencia viva de Dios se iba a manifestar, porque Él había escogido esa tierra para habitar en medio de ellos. Lo que Dios le estaba diciendo a Israel es: no lo olvides, yo he sido fiel a mis promesas y seguiré siéndolo. Lo que he prometido lo he cumplido. Yo soy un Dios de palabra veraz. Y esto que Dios estaba diciendo
lo estaba diciendo, a pesar del olvido de Israel, a pesar de la terquedad del corazón de Israel. Es más, esa es la historia de Israel y de la iglesia. Es la historia de un pueblo que lucha con recordar, un pueblo que constantemente está dejando atrás lo que Dios le ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido. Un pueblo que constantemente está olvidando a Dios y un Dios que se mantiene fiel a pesar de esos fracasos. Usted y yo estamos en esta mañana acá, en este lugar, y desde donde están conectados. Y ustedes saben cuántas veces hemos olvidado al Señor. Ustedes saben eso. ¿Cuántas veces hemos decidido orar en contra de la voluntad de Dios? Porque olvidamos su palabra. Ayer, mientras meditaba en la predicación, que ya la tenía y estaba repasando notas y mirando algunas cositas, se me vino esto a la mente y lo escribí. Por un momento lo publiqué en redes sociales, pero yo dije, esto lo tengo que compartir en medio de la iglesia, en la predicación de la palabra. A veces se me olvida, es el título de lo que escribí ayer en la mañana. A veces se me olvida que nunca estoy solo, que en medio de cada cosa que hago, ahí estás tú. Conoces todo lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Y eso me hace sentir vergüenza porque lo sabes todo, absolutamente todo. Especialmente que muchas veces te dejo en el olvido. A veces se me olvida que he hecho 1000 promesas y he fracasado en cumplirlas. Generalmente fracaso en el intento de ser fiel a tu verdad. A veces se me olvida todo lo que has hecho por mí. La fragilidad de mi carácter me borra de la mente todo aquello con lo cual conquistaste mi corazón. Se me olvidan tu bondad, tu amor y fidelidad. A veces se me olvida tu palabra, esa que es fuente de verdad, que marca el camino por el que debo caminar, pero que tantas veces desprecio para ir tras la porfía de mi corazón. Se me olvida que me has advertido tantas cosas y al final termino cayendo en el abismo de mi maldad. A veces se me olvida depender de ti. Mis decisiones no son precisamente un reflejo de que tú eres el que guía mis pasos. Olvido con frecuencia tus mandamientos, especialmente el negarme a mí mismo y amar como tú amas. A veces se me olvida. Por eso te ruego que no dejes de recordarme tu salvación. Refréscame la memoria, hazme recordar, búscame en el laberinto de mi olvido, ilumina mi camino de regreso a casa, haz que vuelva por la senda que un día caminé. Ayúdame a olvidar que te he olvidado y encuéntrame una vez más, porque a veces se me olvida quién soy, pero lo más aterrador es olvidar quién eres tú. La palabra del Señor, el libro de Deuteronomio, pero la palabra del Señor es un constante recuerdo de lo pequeñitos que somos nosotros y de lo grande que es Él. Es un constante recuerdo de lo fracasados que somos nosotros en términos de fe, porque olvidamos la gracia de Dios. ¿Y sabe una cosa? La mesa que hoy está servida acá es un recuerdo más de esa misma realidad, de un Dios glorioso que nos recuerda con el pan y con la copa lo que ha hecho por nosotros.
para rescatarnos. La gracia para recordar, que se manifiesta en medio de su palabra y en medio de su verdad. En esta mañana yo quiero invitarle a usted para que tomemos el pan y la copa pensando en eso. Pensando en que sí, muchas veces olvidamos al Señor. Olvidamos que Él ha sido protección y provisión. Olvidamos que Él ha dado su palabra. Olvidamos que Él cumple sus promesas. Pero cuando Él nos invita una vez más a recordar, nos dice: a pesar de tus fracasos, a pesar de tus olvidos, yo te sigo amando con amor eterno. Y la cena es una excusa preciosa para eso. Le invito para que tome los elementos que tiene ahí a su lado. Y mientras yo hago la lectura de un texto de recuerdo también. Primera de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Está recordando que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Te invito para que tome el pan en su mano. Y dando gracias al Señor en esta mañana, comamos recordando que este pan representa su cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones. Recuerda eso mientras comes y dale gracias al Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome la copa en su mano. Y mientras la bebemos, recordamos que este es el pacto del Dios Santo con un pueblo pecador como usted y como yo, que nos recuerda su gracia y su salvación, su sangre derramada para el perdón de pecados. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una promesa ahí que Él va a cumplir a pesar de nosotros. Así que quiero invitarle para que cierre sus ojos por un momentico y le digamos al Señor: Señor, gracias por tu gracia revelada en medio de nosotros. Hoy estamos acá a la expectativa de tu manifestación gloriosa, no por nosotros, porque nosotros constantemente nos olvidamos de ti, endurecemos nuestro corazón y
como hijos tercos nos apartamos de ti, somos infieles. Pero tú nos recuerdas tu gracia. Yo he sido tu protección y provisión. Te he sostenido en todo el camino de la vida, estos 40 años, estos 80 años, estos 10 años, estos 20 años, yo he estado ahí, no lo olvides. Yo te he dado mi palabra, ámala, atesórala, guárdala, tenla presente en tu corazón, en tu vida, no la olvides. No me obedezcas porque sientas que tienes que obedecer. Obedece porque me amas. Y sabes lo gratificante que es eso para mi corazón, como un padre con sus hijos. Yo cumplo mis promesas, todas las que te he hecho, las que les he hecho como familia de Dios, y seguiré cumpliendo. Es por mi gracia, no por ustedes. Por eso la mesa está servida para adoración al Dios de gracia, que nos recuerda cuánto nos ama. Adoremos juntos al Señor. Donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Señor, es tu gracia. Deuteronomio no está escrito para medir nuestra capacidad, todo lo contrario. Está escrito para mostrarnos cuántas veces hemos fallado y lo difícil que es. Lo cual no implica que no estemos llamados a obedecerte por amor,
Es un llamado precioso a cobijarnos en la gracia del Dios que transforma, que guía el camino, que soporta nuestra incapacidad para derramar gracia y restauración. Sí, es el Dios que disciplina a su pueblo, pero es el Dios que mantiene viva su promesa. El Dios que está allí, que cumple su palabra. El Dios que sostiene y da vida a pesar de los fracasos de su pueblo, a pesar de nuestro olvido. Das gracia para recordar que estás allí, que eres fiel. Por eso, aferrándonos a tus promesas, levantamos una vez más nuestra voz como cada domingo, gritando con la seguridad de que cumplirás. Ven Jesús, ven Señor Jesús. Y lo decimos diciendo juntos: